Bienvenidos a Un Shot de Arquitectura, el podcast de arquitectura y la vida para arquitectos y no arquitectos, dirigido por Sebastián Reyes y Alex Tarín. ¿Cómo estás, crack? ¿Cómo va todo? ¿Cómo vamos, bro? Hoy bien, hoy venimos con un tema interesante, ¿no? Hoy venimos con un tema Es un interesante. tema bastante bueno. Entonces, si quieres, démosle de una vez y pues el tema a tratar el día de hoy es cómo sobrevivir a nuestra carrera, ¿no? Sí, cómo sobrevivir a la famosa arquitectura que genera como tanta controversia. Es una carrera que a veces da como esa sensación un poco de miedo, ¿no? Entonces nosotros para traerlo aquí a debate en el podcast lo vamos a hablar un poco desde nuestra experiencia en nuestra universidad, en la Universidad Piloto, un poco como con la estructura del pensum de nuestra universidad y hicimos una pequeña división en cuanto a los semestres. En nuestra carrera son 10 semestres, eso equivale a 5 años, y hicimos una división como de 3 etapas, ¿no? Que nosotros entendimos como las 3 etapas como grandes en las que las podemos desglosar y sobre las que vamos a dar en cada una como un poco de tips, un poco de consejos y cómo enfrentarnos a cada una de estas etapas universitarias. Para nosotros, en nuestro ámbito, se dividió en 3 partes. Lo que fue de primero a tercer semestre, que es como nuestra parte primípara. De cuarto a quinto, de cuarto a sexto, que es donde nosotros empezamos como ya a tener más raciocinio, a tener un poquito más de habilidades, a tener más madurez. Y la última etapa, que es de séptimo a décimo, que es donde ya realmente pues nos consolidamos y donde empezamos ya a crear muchas amistades, a crear hábitos, a crear diferentes cosas, que es lo que hacen que hoy en día estemos donde estemos. Entonces, pues nada, empecemos con nuestras primeras etapas, ¿no? Exacto. Entonces, como comentabas, entonces vamos a ver primero un pequeño análisis de lo que fue nuestro paso de primer semestre a tercer semestre, sin detallar mucho el tema de ser primíparo, porque ese va a ser el próximo episodio justamente. Así que, ¿cuál serían esos puntos clave o esos instrumentos de supervivencia que uno debería desarrollar de primero a tercer semestre para sobrevivir el resto de la carrera? Creo que inicialmente la organización, yo creo que fue uno de los temas que a mí más duro me dio. Inclusive a veces sigo siendo muy desorganizado en ciertas cosas. Entonces, dentro de mis primeros semestres sí fue bastante complicado. O sea, tú vienes del colegio, que vienes donde todo te lo dicen, todo te lo mandan a hacer, que las tareas es para tal día, que esto, y tú entras a un choque en el cual, no sé, los profesores son muy libres. O sea, te dicen como tiene que traer esto, tal, o simplemente no le dicen y usted ya a veces tiene que dar sobreentendido que hay muchas cosas que usted ya tiene que hacer. No sé a ti qué más te ha pasado como en esos primeros semestres, ¿qué te pasó? Yo creo que el tema de la organización es un tema que es fundamental, no solo para la carrera de arquitectura, donde sí juega un papel muy importante. En el resto de carreras también es un indispensable, porque, como tú bien comentas, uno sale del colegio donde está la agenda, donde uno anota todo, y llega uno a la universidad y los profesores no les interesa absolutamente nada si tú haces o no haces las tareas. Ellos te aprueban o te suspenden al final del semestre y ya, no es más. Entonces, que tú logres desarrollar esa capacidad de organizarte, sobre todo de irte conociendo en la medida en la que vas a aprender a entender cuáles son tus tiempos. Me demoro más haciendo una maqueta, me demoro más haciendo planos, me demoro más haciendo los dibujos, haciendo el concepto, ¿no? Entonces uno debe ir entendiéndose para que se organice, y eso nos va a evitar pues trasnochar muchas veces, nos va a evitar
llegar con unas malas entregas, incluso perder, ¿no? No, y desde los primeros semestres creo que es necesario usted aprender o al menos a llevar una organización adecuada, porque si usted no empieza a llevar eso desde el principio, créame que va a sufrir un montón. Se lo digo porque yo soy una persona que fui bastante desorganizada. Que sufrió. Por ejemplo, yo soy una persona que sufrí y le tocó trasnochar mucho. Digamos, en tu caso que eres una persona bastante organizada, que siempre has estado como muy así, y aún así te tocó trasnochar y eso. Entonces, imagínense ese choque también importante. La otra que también creería yo que se debería tocar es, ahí es donde usted va también a aprender a tocar sus pasiones, a saber si esto es lo suyo, a saber si esto en verdad le agrada. Yo afortunadamente tuve un profesor bastante bueno desde el inicio, o desde los inicios. Tuve 2 profesores que fueron bastante influyentes en mí para que yo desarrollara toda esa creatividad que he tenido y que todavía tengo y que siento que todavía puedo desarrollar. Pero eso es muy importante, gente que le influya, o sea, profesores que usted digan, oiga, te hacen dudar, te hacen pensar, te hacen crecer. Entonces, que te ayuden a desarrollar esa creatividad, porque eso es como todo, o sea, los primeros semestres, o sobre todo el primer semestre, es una lotería. Usted le puede tocar un profesor muy rígido, que quizás poco subjetivo, que es lo que el man le guste, o hay profesores que te llegan y te dicen, papi, huele, hágale, déjese llevar, sea un poco, obviamente desde lo racional, tampoco usted lo van a dejar como que huele tanto, que sea un poco loco, pero sí que le ayuden a desarrollar esa creatividad. Siento que es demasiado importante los primeros semestres. El tema de los profesores es clave, ¿no? O sea, yo, a diferencia tuya, mis primeros semestres no fueron unos grandes profesores que me marcaron. Tercer semestre sí fue el semestre en el que yo dije como, con este profesor, sí, el gran arquitecto Carvajalino Roca, mítico profesor de la piloto, él sí logró como desarrollar, o sea, que yo sintiera esa pasión ahí en el diseño y pues digamos que aquí va a ir mi otro consejo, y es que a pesar de que en los primeros semestres no te vaya tan bien con los profesores, es importante que desarrolles la capacidad de ser autodidacta. La universidad en general, en todas las carreras, pues las carreras son muy generales, pues arquitectura tiene muchos frentes, entonces que tú vayas aprendiendo cosas por tu cuenta pues sí es una cosa indispensable, ¿no? Entonces también eso se va a ir relacionando de la mano con aprender conceptos nuevos, aprender técnicas de dibujo, digamos que en lo que uno vea que tiene como falencias a diferencia del resto, pues uno debería ir aprovechando y aprendiendo por su lado, exacto. Y el tema, iría aquí también mi recomendación es que ir aprendiendo programas, porque en general los primeros semestres de arquitectura son todos a mano, pero va a llegar un punto en el que ya a uno le dan la posibilidad de trabajar en AutoCAD, de trabajar en Revit, en SketchUp, pero la mayoría de universidades, o bueno, en la nuestra específicamente, no te enseñan esos programas. Entonces es importante que tú vayas aprendiendo, ya sea a partir de tutoriales de YouTube, como hicimos Sebas y yo, o puedes entrar en algún curso complementario en las vacaciones para ver AutoCAD, para ver SketchUp, ¿no? Que te van a ir ayudando mucho. Ese es un tema bastante importante también porque, o sea, si tú puedes hacerlo desde antes, no sé, si tienes el tiempo de hacerlo desde antes, desde los primeros semestres, es bastante bueno, pero también es algo que usted no se puede casar con eso. Yo creo que nosotros somos de una filosofía en la cual la mano, pues como desde el principio nos enseñaron, o la gran mayoría de profesores que nos tocó nos dejaban o no, nos obligaban prácticamente a usar la mano, y eso ayuda a desarrollar muchas actividades suyas, a desarrollar en serio la creatividad, que un proyecto no se vea genérico. Entonces, nunca pierda eso, o sea, siempre la mano. Yo creo que la herramienta más diferencial de un arquitecto es su mano, sí. Y su mano es en cuanto a su desarrollo de ideas. Entonces, una cosa es aprender y otra cosa es usted dejarse llevar por toda esa vaina genérica.
es muy importante que usted obviamente aprenda a manejar todo este tipo de programas, lo que es CAD, lo que es Revit, todo este tipo de programas que usted sí o sí lo van a ayudar para la carrera y para la vida profesional, porque eso es lo que piden también. Pero hay algo muy importante que es el inicio y es nunca pierda esa sensibilidad con la mano, esa proyección de ideas. Eso sí, apréndalo desde primer semestre y le va a ayudar muchísimo a conceptualización de proyectos. Eso sí es importantísimo, algo que valoramos mucho los dos. Y creo que el último punto de esta primera etapa de primero a tercero, pero que es un punto clave que se desarrolla en toda la carrera, es el tema de las amistades, ¿no? ¿Por qué las amistades? Porque en la carrera de arquitectura, especialmente en nuestra universidad, no sabemos en otras, pero en la carrera de arquitectura y luego en la vida profesional hay mucho trabajo en grupo, hay mucho trabajo en equipo. Aprender primero en cuanto a amistades, aprender a trabajar con personas que uno no conoce y aprender a desarrollar ideas y a trabajar en conjunto es súper valioso. Pero más allá de eso, es importante que uno también vaya generando como su grupo de amigos. Y aquí mi consejo está en que ese grupo, idealmente, y como lo que nosotros hemos logrado con nuestros amigos, es que sea tu grupo de trabajo con el que uno se pueda concentrar, producir proyectos, pues digamos que buenos, pensados, que tengan buenos resultados. Pero además ese grupo puede ser el grupo con el que tú puedes desconectar, pueden salir de fiesta, pueden salir a comer, pueden hablar de temas que no tengan que ver con el estudio, con la arquitectura, con la carrera, sino que son amistades, digamos, que valiosas, ¿no? Al final, lo que siempre se dice es que en la universidad, pues, si uno tiene ese pensamiento de emprendimiento, ¿no? Pues en el caso de emprender, la gran posibilidad es que algún compañero de tu universidad sea, pues, tu compañero de emprendimiento, de negocio. Entonces, pues, hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Porque eso puede condenarte durante el resto de carrera, que estés atado a unos amigos que no te colaboran en el ámbito de estudio. Y eso, pues, ¿en qué se traduce? En que tengas que trasnochar, en que tengas que trabajar de más, en que tengas que, digamos, hacerte cargo de, digamos, como una especie de niñera de tus compañeros, que es muy diferente a que tú tengas un grupo de amigos que sean, que cuando trabajan, pues, se organizan, generan un buen producto, salen rápido de ese trabajo y luego pueden tener su momento de desconexión, de salir. Y eso se traduce en no trasnochar, buenas notas, un buen paso por la universidad y salir con unos compañeros que te pueden aportar en la vida profesional. Sí, yo creo que inicialmente en cualquier carrera, en cualquier cosa que usted haga, ¿no? La concepción y tener buenos amigos, usted saber elegir a sus amigos, le va a traer muchísimos beneficios. O sea, en serio, es algo que usted jamás va a asimilar, pero lo que le dicen, rodéese de gente buena, gente que le aporte, gente que le contribuya. A ustedes nada les sirve, sí, a veces hay amigos o bueno, yo digo así, ¿no? Hay amigos para todo, hay amigos para la rumba, hay amigos para esto, pero a la larga vienen a ser desconocidos. Sus amigos son contados y sus amigos son los que o lo llevan al éxito o lo llevan a un fracaso. Entonces, si usted está rodeado de gente buena, esa gente buena lo va a volver bueno a usted. Si usted está rodeado de gente mala, le va a traer malas cosas porque usted está rodeado de malos pasos. Entonces es algo que sí o sí le recomiendo muchísimo. Y dos, es complicado, o sea, uno no encuentra un amigo de la noche a la mañana, ni lo aprende a conocer de la noche a la mañana, pero a medida de cómo es usted y cómo va conociendo a las demás personas, usted sabe quién tiene un valor agregado y quién no. Y como decía, pues, Alex, es muy cierto, o sea, si usted está en grupo, más en nuestra carrera, que es una carrera en medio de todo hasta cerrada, porque siempre estamos con la misma gente, siempre nos toca compartir con la misma gente, o así fue en nuestra universidad. Afortunadamente, pues nosotros nos conocimos, y eso que nos conocíamos desde el primer semestre, pero a partir del tercer semestre fue que afianzamos una amistad y generamos un grupo bastante bueno.
con otros compañeros también, los cuales nos ayudó a crecer y nos iba bastante bien. Y aún así, pues a veces trasnochábamos, a veces eso, pero era porque también nos divertíamos. Entonces las amistades son fundamentales para usted crecer dentro de su carrera y dentro de su vida personal. Es algo que sí o sí le recomiendo. Obviamente lo que le digo, no se encuentra en cualquier lado, pero tiene que saberlas buscar, encontrar y uno mismo sabe quién le conviene y quién no le conviene. Eso es muy cierto. Entonces yo creo que en esta ya podemos pasar a como la segunda etapa, que sería de cuarto a sexto, en nuestro caso, que es ya cuando uno empieza como a, a ya afianzarse dentro de la carrera, como ya entender a profundidad lo que está pasando, ya está definiendo que eso es de verdad lo que le gusta. Ojalá no llegar hasta estos semestres si de verdad no es la pasión que tienes, porque pues es mucho tiempo perdido realmente. Y aquí digamos que nuestros consejos que siguen viniendo un poco más de los mismos de la primera etapa, pero aquí ya aparecen como otros tipos de desarrollos, o sea, de otro tipo de consejos que queremos transmitir y tienen que ver con la evolución de los proyectos que vamos a ir trabajando. En nuestro caso, pues aquí ya los proyectos iban agrandando, las maquetas cada vez iban siendo más grandes, los paneles ya impresos, trabajo de programas, trabajo de computador. Entonces eso empezaba a requerir de tener un presupuesto. Ese presupuesto no es en cuanto a ¿cómo decirlo? Es un presupuesto de uno caer en cuenta de los gastos, ¿no? Y empezar a encontrar alternativas para no estallarse económicamente durante la carrera, porque pues empezamos a tener maquetas mucho más grandes en donde si usamos materiales que son más caros, pues empiezan a significar costos realmente importantes y que como estudiante empiezan a ser difíciles de asumir. No, y que digamos, usted quizás los primeros semestres, no, que quiero hacerlo con el material más chévere, que con un material para que sea mejor, tal. Ya llega un punto donde usted, al ser maquetas más grandes o más producidas, ya usted empieza a hacer en corte láser, ya usted no usa la mano porque son proyectos un poco más densos, más racionalizados. Entonces usted también tiene que aprender a manejar ese tipo de cosas. Los profesores usted no le van a exigir sí o sí que use el material más caro porque a ellos no les interesa. A ellos les interesa que se vea bien la cosa, que se vea racionalizado, usted trabaje bien independientemente del material que usted use. Por ejemplo, en las maquetas, no necesariamente usted tiene que usar un MDF, puede usar un cartón paja perfectamente. Las maquetas explorativas es un consejo que les doy. Las primeras maquetas, hágalas a mano como le enseñaron. Ya cuando usted tenga algo real, empiece a meter a láser, cosas así. Igual los papeles, en un portafolio, por ejemplo, bro. Nosotros que al principio que no, que opalina, que el papel esto, que durex, ya al final terminamos fue metiendo bond. Y al final sí teníamos un excelente producto, ya escogíamos lo mejor y eso sí lo mandábamos en un excelente papel. Pero al principio no se estrese y tampoco tiene que ser el botaratas ahí gastando esto que necesita el producto más caro, no, eso realmente no le influye y al profesor lo que le importa es que usted demuestre las cosas que necesita y ya. Realmente en este punto y de aquí en adelante ya hay que empezar a entender cómo funciona, ya uno entiende, ya ha comprendido cómo funciona la carrera, cómo funciona diseño, el resto de materias. Entonces, pues lo que dice Sebas es cierto, no malgaste plata en el proceso, digamos, de mostrar cosas que se van a ir rayando, que se van a ir rompiendo, sino que más bien lo que nosotros hacíamos era un poco como ese tema un poco de reciclaje en las primeras 2 entregas, impresiones en el material más económico, porque pues es entender que todo eso es proceso, realmente dentro de lo que se va a mostrar pues la calidad tiene que ser la máxima de lo que se esté haciendo, pero en lo que ya viene a ser usar los mejores materiales, impresión de buena calidad, pues nosotros nos ajustábamos a eso solo para las entregas finales de
de fin de semestre, porque ahí es donde van a haber invitados, profesores, jurados, puede pasar el decano. Entonces ahí en ese punto ya empieza a influir un poco como la presentación, porque eso es lo que va a definir, pues ya es un tema también como de calidad frente a presentar ese proyecto final, en cuanto a la presentación, en cuanto a la explicación. Entonces eso es importante. Pero en los procesos pues procure ahorrar, procure reciclar sus productos, y vas a ver que en términos económicos pues va a ser un poco más manejable, ¿no? Sí, va a ser un factor diferencial. Y aquí, ¿sabes cuál es la otra que también se me hace? Que lo nombraste anteriormente, donde usted le va a ayudar mucho el ser autodidacta en los primeros semestres y eso. Y autodidacta sobre todo en programas de modelación 3D, de generación de planos, de todo esto. Usted le va a beneficiar mucho, sobre todo en estos semestres un poquito más avanzados. Y para los que siguen, usted le va a ayudar muchísimo, hermano. Le va a ayudar muchísimo porque pues ya usted sabiendo modelar, ya sabiendo manejar este tipo de programas, inclusive también ser autodidacta en buscar cómo son los paneles, cómo hacer un buen panel, porque nosotros al principio, se los juro, no eran un fracaso. Nuestros paneles yo creo que los vemos ahorita y eran un fracaso. Era una cosa que era un PowerPoint, bro. O sea, yo lo alcancé a hacer en PowerPoint, imagínate. Entonces influye mucho. O sea, créame que usted con ese tipo de programas un poquito más avanzados, en nuestro caso eran electivas, ¿no? Que nos dejaban ver en electivas, pero si usted los aprende a usar desde antes y tiene buenos referentes y eso, le va a dar un factor diferencial frente a los demás impresionante. Eso va a marcar la diferencia y te va a ayudar en la que ya va a ser la próxima etapa de la que vamos a discutir, que es la etapa de séptimo a décimo semestre. Como comentamos, todo lo que hemos venido hablando desde la primera etapa se recoge, se sigue evolucionando, se sigue trabajando cada uno de estos semestres. Pero de séptimo a décimo vamos a traer unos consejos como puntuales que te van a ayudar mucho a superar estas etapas con mayor facilidad. Entonces mi primer consejo es ya empezar a definir tu enfoque, digamos, de como profesional, como arquitecto, porque ya en este punto eres prácticamente un arquitecto. O sea, estamos haciendo falta un semestre que en nuestro caso es una prueba de licitación, luego práctica profesional y tesis. Entonces ya está uno al punto de ser arquitecto, y es importante empezar a definir su enfoque. ¿Cómo puedes hacer esto? Desde la elección de profesores y de materias. Es importante que tú vayas empezando a definir qué materias quieres ver, porque te van a ayudar en lo que tú quieres desarrollar como profesional, y qué profesores que tú ya has venido revisando, que tú ya has venido teniendo contacto durante tus 7 primeros semestres, crees que te van a aportar como referencias de otros estudiantes. No tenga la libertad de usted preguntarle a un estudiante de otro semestre eso, como pregunte, bueno, ¿qué profesor es bueno esto? Eso sí, nunca se vayan por el que le digan que es el más fácil, que es el más relajado, que esto, porque a la larga usted a veces no aprende. El tema de los profesores es uno, mencionamos mucho, pero el escoger buenos profesores, buenos maestros, es que ni siquiera son profesores, son maestros, gente que enseñó a usted, le aporte y le enseñe, eso le va a beneficiar mucho, porque usted está aprendiendo, usted está estudiando, usted lo retan también mucho. Entonces el escoger un buen profesor, y más que en estos semestres usted le dan esa libertad, ¿no? Ya usted como que, sobre todo en tesis, tenemos como un poquito más esa libertad. Sí, porque esos profesores van a definir qué tan buen profesional vas a resultar siendo luego en el momento de graduarte, ¿no? Las personas que vayan escogiendo a partir de ese voz a voz, los profesores, como no, con este es fácil pasar diseño, con este es fácil pasar urbanismo. Pues realmente de las personas que conocíamos que han aplicado estas técnicas, pues la verdad es que creo que no hay muchas que hayan terminado siquiera la carrera, o retirados o siguen estudiando. Entonces pues esa no es la mejor solución, sino que más bien uno ya debería tener pensado qué quiere hacer luego como profesional y usar esos profesores para mejorar sus habilidades específicas dentro de ese campo. Otro consejo, ¿sabes cuál podría ser? Que viene aplicándose desde los anteriores, el grupo, su círculo de amistad, su grupo.
¿Por qué? Porque a nosotros nos tocó en séptimo semestre trabajar en grupo, e inclusive no sé, en otras universidades o en la nuestra, a veces se podían hacer la tesis en grupo. Entonces eso también usted lo va a beneficiar. Si usted ya conoce un compañero, un amigo que usted sabe que trabajan bien y eso, pueden sacar un buen proyecto y en grupo lo van a generar bien. Ya usted va conociendo eso porque ya sí o sí le va a tocar trabajar en grupo y eso va a ser bastante beneficioso para usted. Y yo creo que ya el último consejo en esta última etapa tiene también un poco que ver con el enfoque. Y es no solo desde el estudio lo que se hace en la universidad, sino buscar las prácticas profesionales que más se ajusten a tu perfil. Es decir, si tú eres una persona que está interesada en la construcción, busca una práctica profesional que te permita estar dentro del mundo de la obra para tú verificar que sí realmente eso es lo que quieres hacer después como profesional. Eso te va a definir tu enfoque en la tesis, eso te va a definir si realmente eso es lo que quieres estudiar, incluso te puede ayudar a definir una maestría en caso de que quieras continuar estudiando. La práctica profesional hay que mirarla como una oportunidad de verificar los gustos o el enfoque que uno está empezando a definir en la carrera, ¿no? Entonces puede ser que el ejemplo vaya un poco como al otro extremo, ¿no? Me gusta el diseño, pero me tocó hacer una práctica profesional en obra y me fascinó, entonces realmente me di cuenta de lo que me gustaba era más estar en la obra y ejecutando los diseños más que diseñando. ¿Sí? Entonces pues es importante, el periodo de práctica profesional es súper clave en la definición de lo que uno quiere ser como profesional y hay que aprovecharla al máximo. Obviamente va a ser muy diferencial en el momento en el que uno ya empieza a ganar como su primer sueldo trabajando, y a veces hay trabajos en esas prácticas que no son tan buenos como uno quisiera, pero hay que aprender a sacarle el lado positivo de valorar como sí, es por este lado o no, definitivamente es otra cosa. Sí, no, aproveche esa parte, digamos en nuestro caso fue un poco complicado, ¿no? Por lo que preciso fue en pandemia, de pronto no pudimos aprovechar lo que realmente tocaba quizá, pero bueno, son circunstancias de la vida que pues nadie imaginaba. Pero como dices, Alex, en esos últimos semestres, lo que es octavo, noveno y décimo, que ya es tesis y su práctica profesional, usted se va a dar cuenta de qué es lo que quiere, en qué se quiere enfocar. Entonces, ya usted tener un enfoque de lo que le gusta, sea construcción, sea diseño, sea el urbanismo, eso le va a guiar mucho y le va a favorecer bastante también a encontrar lo que a usted le gusta, porque pues a veces puede ser muy abierto este ámbito de la arquitectura, pues también tiene muchas ramas, tiene muchas aperturas, pero también darse cuenta de qué es lo que a usted le gusta, qué es lo que más le apasiona en este caso. Entonces yo creo que ya para concluir un poco como en esta idea de cómo sobrevivir a la carrera, vamos a dar unos tips generales que aplican como siempre tanto a la arquitectura como en general a otras carreras, al ámbito profesional, a cualquier otra situación. Tenemos 4 puntos clave. Entonces si quieres darnos los 2 primeros. El primero sí como tal es la organización, en cualquier lado, en cualquier trabajo, en cualquier parte de estudio, hasta en su vida tener un horario, tener una vaina organizada le va a favorecer mucho. Entonces la organización es punto clave y vital. Y el segundo es busque unas buenas amistades, rodéese de gente que le ayude, le aporte, y eso le va a favorecer también mucho en su vida. Tenemos como tercer punto clave, es una carrera y en general hay que ser paciente. La paciencia es clave para no entrar en ansiedades, no entrar en afanarse y entregar un producto malo. Y es clave que de la mano con la paciencia aprendamos a manejar la frustración. Realmente vamos a tener momentos en los que nuestras entregas van a ir mal, vamos a trasnochar y nos va a ir mal, en la vida profesional lo mismo.
en otras carreras lo mismo, así que es importante aprender a dominar la frustración. Eso es un tema que vamos a desarrollar en un podcast como más a profundidad. Y por último, ser proactivo y ser autodidacta. Igual que en cualquier otro ámbito de la vida, estos dos factores te van a ayudar a mejorar en cualquier cosa que tú estés haciendo, en cualquier trabajo. Si tú aprendes por tu cuenta y te adelantas a los hechos, te va a ir bien. En el estudio, si te adelantas y aprendes por tu cuenta, vas a tener mejores resultados, vas a estar un paso adelante y vas a tener que trasnochar menos. Entonces estos 4 puntos los van a ayudar a superar la carrera de arquitectura, los van a ayudar a superar cualquier carrera y los van a ayudar a enfrentarse al mundo profesional de una forma más sencilla, ¿no? Entonces yo creo que con esto concluimos un poco este episodio. Muy chévere que en el próximo episodio vamos a traer un tema un poco más disperso o jocoso, ¿no? Es un poco más, es más didáctico, más divertido. Podemos, como un tema un poquito más chistosito, podríamos definirlo, por decir así. Exacto. Entonces, en el próximo episodio estén atentos, síganos en nuestras redes sociales, en Spotify, porque vamos a hablar de cómo ser un buen primíparo. Así que, pues nada, manténganse conectados. Nos vemos en el próximo episodio. Un saludo para todos. Adiós.